Bienvenidos a N Games. Hoy queremos presentaros la colección de Maldito Games de Blue Collection. En primer lugar tenemos este Mazmorra en una carta, un juego original, fantástico. Si te gusta el mazmorreo, es increíble cómo en una sola carta y unos cuantos dados puede haber una diversión a raudales. Tienes un juego que puede durar entre 15 minutos si eres un matadillo porque te matan los monstruos, o una hora si eres capaz de pasarte los 12 niveles y ganar el cetro mágico del final. Si lo consigues, serás una máquina. Estos son los componentes de Mazmorra en una cara. Por un lado tenemos la carta de Mazmorra, que es el juego en sí, con doble cara. Luego tenemos dos cartas de clase a doble cara, que es cuando ya te has pasado el juego, pues puedes jugar con uno de estos personajes que tienen unas habilidades permanentes durante toda la partida. Contamos también con un dado de aventurero verde, los rojos que son de los monstruos, los 4 dados de habilidad blancos y los 3 dados de energía negros. Ya hablaremos de estos dados negros más adelante. Y este pequeño reglamento. Pues estos son los componentes de Mazmorra en una carta. En primer lugar, debemos analizar la carta de la mazmorra. En esta mazmorra vamos a identificar diferentes lugares, por ejemplo, las casillas iniciales donde se van a colocar los monstruos, en este caso de nivel 1. Estos cuadraditos grises, que son paredes, y van a obstaculizar la visión tanto para el ataque como para esconderse. Luego tenemos la casilla por donde sale el aventurero, las escaleritas. Si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos cuánto de salud tiene el monstruo, 2 de corazón, cuál es el nivel del monstruo, en este caso el nivel 1, aparecerá luego en el nivel 5 y aparecerá luego en el nivel 9. Cuál es el nivel de la mazmorra, que lo acabamos de decir. Cuál es la velocidad del monstruo, que es 5, 4 para luchar, 4 de escudo y tiene 3 de alcance, que esto es muy interesante luego analizarlo. Bueno, pues conociendo cuáles son las partes de esta carta de mazmorra, tendremos que preparar la partida. Una vez que hemos visto la carta de mazmorra, pasaremos a la preparación. Hemos colocado la carta por el nivel 1, ahora vamos a colocar los 4 dados justo debajo de la carta. Van a ser nuestras iniciaciones para el jugador aventurero. Van a estar siempre preestablecidas y las podremos mejorar durante la partida. En este caso, vemos que partimos con 1 de velocidad, de desplazamiento, 1 de ataque, 1 de escudo y 2 de alcance. Este siempre va a ser nuestro alcance hasta que lo mejoremos. A continuación colocaremos el dado verde en la casilla del aventurero. Perfecto. En este caso lo vamos a poner con el máximo de vidas, que serían 6. Y colocaremos a nuestras arañitas en su nivel de vida, 2, donde pone número 1 y donde pone número 1. Estos serán la ubicación de salida de las arañas, que luego se irán desplazando y yo también me iré desplazando. En 4 fases. Fase de energía, fase de aventurero, fase de movimiento de monstruos y fase de ataque de monstruos. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros ahora vamos a tirar los dados negros y, según pone en el manual, una vez que los tiremos, los asignaremos a la parte inferior y van a ser nuestros dados de energía. Es decir, nosotros los tiramos, entonces se sumarían los dados. Tendría 7 de desplazamiento, 4 de ataque y 6 de defensa. Veis que nuestro alcance sigue manteniéndose a 2. Esto es importante. Las instrucciones no especifican de qué forma se colocan los dados negros. Está hablando con uno de los socios y me ha comentado que si los pones a elección propia, estás trabajando con estrategia. Es decir, tú vas a decidir si lo que te interesa en esta partida ahora es colocarlos en desplazamiento, en ataque o en defensa. Eso le da un puntito de estrategia al juego. Pero yo, en este caso, lo que he hecho ha sido retirar estos dados y, como tengo dados en casa burrillo, pues hemos puesto estos dados de colores. Y de esta forma he cambiado la estrategia por el azar. Es decir, el lado morado lo he asignado a desplazamiento, el dado verde lo he asignado al ataque,
el dado rojo lo he designado al ataque y el dado verde a mi defensa. De esta forma parece que sustituyes la decisión por el azar, pero creo que es un poco más divertido. En este caso podríamos tirarlos los tres a la vez y como cada uno está asignado a una posición, pues entonces no habría problema en saber qué número va a cada uno. El juego original es con los dados negros. Yo os ofrezco la versión de los dados de colores, pero la diversión no cambia y la estrategia ciertamente puede ser más acentuada con los dados negros que con los de colores, pero probarlo de las dos formas y decidís cuál os gusta más. Conforme vais avanzando en la partida veréis que hay una serie de cosas que hay que hacer obligatorias sí o sí, porque si no a partir de la cuarta os funden de mala manera, pero jugar y divertiros. En la fase de energía, como hemos dicho, ya hemos tirado nuestros dados negros y los hemos sumado a nuestras habilidades. De esta forma será lo que puedas gastar durante la partida. En el movimiento hay que destacar que cada vez que el aventurero se mueve de forma ortogonal gasta 2 de avance y si se moviese en diagonal gasta 3 de avance. Eso hay que tenerlo durante la partida atento para ir descontando. En el tema de los ataques tendremos que estar, en este caso nuestro alcance como es de 2, eso nos obliga a estar ortogonalmente pegado a nuestro enemigo para golpearlos, tanto él como nosotros. Él está a 3, podría estar o golpearnos en diagonal, pero nosotros debemos estar pegados para poder atacar. Como mi alcance es de 2, tengo que estar ortogonalmente a su lado. Entonces, en este caso, tengo que estar dentro del alcance y de la línea de visión de mi enemigo. Para atacar al monstruo tengo que tener los mismos puntos que su ataque, ¿vale? Y le quitaré un punto de vida. Es decir, en este caso tengo 4 de ataque, él tiene 4 de ataque y como igualo o supero le quito 1. Entonces bajaría en 1 la salud. Luego comprenderéis durante el juego que muchas veces es interesante golpear y marcharse, golpear y quedarte, la estrategia a la que cada uno decida. En la fase de aventurero tienes que moverte y luego atacar, o primero atacar y luego moverte en el orden que tú quieras. Una vez hecho estas dos fases, le tocaría la fase de movimiento a los monstruos. Los monstruos siempre van a ir maximizando sus movimientos y siempre van a ir al contacto de sus ataques. No se van a quedar por ahí por la mazmorra mariposeando. Tienen que ir hacia ti. Por lo tanto, su número de desplazamiento es de 5, lo van a gastar en diagonales y en perpendiculares para acercarse lo más posible hacia ti. Una vez que ya se han acercado, pasaríamos a la fase de ataque de los monstruos. El ataque de la fase de los monstruos es muy interesante porque se calcula de la siguiente forma. Un ataque de ellos tienen 4, se suma los 4 de este con los 4 de este, por lo tanto son 8 y mi defensa es de 6. 8 entre 6 sale a 1, por lo tanto me quitan 1 de vida y me quitarían 1 de vida si me han golpeado. Este me ha golpeado, este como no puede golpearme, pues entonces a distancia no llega. Si pudiese golpearme haríamos la misma cuenta y me volvería a quitar 1 de vida. Este es el formato de la fase de ataque de los monstruos. Una vez resuelta estas 4 fases, volveríamos a la fase del principio. Fase de energía, fase de aventurero, fase de movimiento de monstruos y fase de ataque de monstruos. Así hasta que o bien mate yo a los monstruos o bien me quede sin vidas y me maten ellos a mí. De esta forma habríamos superado el nivel y pasaríamos al nivel siguiente. Antes de pasar al nivel siguiente, el juego te ofrece la posibilidad de mejorar una de estas habilidades, subirlos un nivel o regenerar de nuevo la vida de nuestro aventurero hasta el nivel 6. Estamos hablando del primer nivel, una escaramuza. Para ganar la partida debes matar a los 3 monstruos del final del nivel 12 de la mazmorra. Entonces encontrarás el premio final, el cetro de M. Guffin, el cual te concederá el poder supremo y la capacidad de salvar a tu poblado, una cura para la plaga, matar a tu pérfido hermano o lo que tú quieras hacer con el cetro. Y así se juega a mazmorra en una carta. Os hemos dicho cómo se juega, os hemos dicho cuáles son sus componentes y ahora os vamos a dar nuestra opinión. Estos dos pequeños juegos son una verdadera maravilla y a los más
mazmorreros que os gusten los dragones, las mazmorras, esto es una genialidad. Es decir, en una sola carta tener 12 niveles de profundidad de mazmorra, tener unos dados y tener en cuenta que es un juego individual. Que sí, que puedes tener dos juegos como este y jugar dos personas, entonces sería una lucha a ver quién entra más rápido en la mazmorra y quién sobrevive, pero es interesantísimo, un juego espectacular para una persona. Si os compráis dos, porque el precio es baratísimo, podéis hacer una lucha entre dos y os recomiendo este mazmorra a una carta, una genialidad. Ahora, para finalizar, daros las gracias a todos los que estáis aquí, volvemos con mucha fuerza, cada semana vamos a sacar vídeos, si os ha gustado, dadle un like, activad la campanita si todavía no lo habéis hecho y, sobre todo, compartirnos en las redes sociales. Y lo dicho, gracias a los nuevos patrocinadores, que tenemos novedades en estos vídeos que vamos a ir poniendo y, sobre todo, gracias a vosotros por confiar en Ñ Games. Estamos aquí para todos vosotros. Recordad, Club Deportivo 4042, vuestra asociación de juegos de mesa.